y salvo. Y también saludar a algunos profesores que han estado presentes en esta tarde. José Miguel de Toro, que estuvo al principio, que lo saludé rápidamente, a Gerardo Rodríguez, que no sé si está todavía Gerardo por allí, ahí está Gerardo, así que un abrazo grande también. A queridas amigas y profesoras también, Constanza Muñoz, que está por ahí, y especialmente a María Jesús Blanco, que está acá con nosotros, porque lo que voy a presentar ahora está en proyecto todavía. Es una ponencia que estamos armando, es una investigación que estamos armando con la profesora Blanco en relación a el ardor, ¿no? Algo extraño, desde lo que significa la poesía popular, la poesía trovadoresca, que vamos a presentar en septiembre en el Simposio Internacional de la Mistral y probablemente después en noviembre en las Jornadas Medievales de Valparaíso, de acá la Católica Valparaíso. Así que está esto tibio todavía, recién salido del horno, así que esto es lo primero que voy a presentar es para ustedes con mucho grado. Quiero pensar entonces en el vestido ígneo, en esta tradición poética medieval, desde algunas directrices en particular. Pensando en el tema de la naturaleza, ¿no? Este mundo que nos circunda, este mundo donde la percepción en esta época medieval no tiene estos ruidos, estas contaminaciones que nosotros podríamos tener en nuestro propio tiempo y espacio. Quiero reflexionar lo que voy a presentar en elementos que se mezclan entonces con la cultura y especialmente con la literatura. O sea, vamos a tratar de sumar naturaleza, animales, bestiario ígneo y poesía. Desde la oralidad, hay que pensar que muchos de estos textos tienen que imaginarse hoy en día desde una clave oral, un canto, a veces incluso un baile, una música, y luego también una escritura, imágenes tanto poéticas como pictóricas, miniaturas en manuscritos, etcétera. Así que es bastante complejo entender cómo opera la relación en estos textos poéticos que voy a presentar el día de hoy. Como dice Fumagalli en algún texto, en las piedras vivas, las plantas existían en la cercanía de las ciudades y dentro de sus propias murallas, confiriendo un aspecto rural a muchos de estos centros urbanos. Así que hay que pensar que muchos de estos elementos son cotidianos, pero a partir de allí van configurándose a través de ciertas visiones críticas y visiones culturales. En este caso, lo que yo quiero presentar está relacionado con el mundo de la poesía trovadoresca en particular. Estos animales que circundan la vida de los seres de la Edad Media van cambiando según el lugar geográfico. Creo que ahí hay que hacer una apreciación que es interesante. No todos los animales se repiten exactamente en todos los bestiarios porque echan mano a los animales que tienen alrededor. Sin embargo, y esto me parece que es interesante el reflexionar sobre el bestiario ígneo en particular, hay acá una representación de dos animales, el ave fénix y la salamandra, que tienen mucho de mítico y tienen mucho también de una capacidad ubicua. Entonces, creo que ahí hay elementos culturales que van a dialogar de una forma bastante interesante, más allá de la representación de los animales o lo que esta representación evidencia desde un carácter científico a un carácter alegórico, ¿no? Hay una gran cantidad de caminos, ya desde el mismo fisiólogo se establece entonces una multiplicidad de lecturas. Yo creo que ahí hay un punto esencial. Uno podría ir en un aspecto más literal o podría ir en un aspecto más religioso, pero también un aspecto más laico, un aspecto que se une a una cultura afincada en la corte, como es lo que a mí me parece interesante de mirar. Me parece importante entonces pensar en estas colecciones de cuentitos, estas pequeñas obras alegóricas, como señala, como define el gran Massimo Izzi, ¿no? De tema zoológico, constituidas por una serie de capítulos, a veces animales reales, a veces animales más fantásticos, pero que siempre tienen algunas analogías simbólicas, tanto en el aspecto físico o en el comportamiento que estos animales evidencian, como un precepto moral o religioso. Voy a tratar de demostrar en el tiempo que tengo de cómo los trovadores van a tomar la imagen del ave fénix o de la salamandra y van a hacer un montón de modificaciones, de variaciones, podríamos decir, en la poesía. Algunos se van a identificar con esta imagen del resurgimiento del ave fénix, otros van a ocupar la palabra para hacer algún ejercicio estilístico. Vamos a ir dándonos cuenta que no es una sola manera de tomar estas bestias, estos animales, para el trabajo poético. Entonces me importa pensar en esta lírica medieval o en una parte de ella, cómo estos animales fueron fundamentales para referir el mundo y la misma vida y existencia humana.
En particular, quiero rastrear y mostrar entonces parte del tratamiento de este uso de los animales en lo que llamaremos bestiario ígneo, como ya he señalado, este bestiario que se constituye en el fuego y desde el fuego, y lo que esto va a simbolizar en una serie de otros caminos que podemos esbozar también, un elemento alquímico, un elemento simbólico, un elemento también que tiene que ver con lo salvífico, pero también con la condena, ¿no? El fuego está también ligado a ciertos castigos, ¿no? Expurgar alguna culpa. Hay fuegos sagrados y hay fuegos que son, digamos, no tan positivos para aquel que los padece. Por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta que este fuego que caracteriza a estas bestias tiene un elemento definitorio y que además las contiene. Este bestiario, entonces, particular que me interesa, los voy a mostrar en algunos ejemplos de la relación que tienen específicamente con el amor y especialmente con la fin amor trovadoresca o una variación o una consecuencia de esos hallazgos. Entonces, el camino que voy a trabajar en los minutos que me quedan tiene que ver con una poesía cortés ligada a la fin amor y algún camino, sobre todo hacia Italia, que podría ser interesante de seguir profundizando, incluso más allá del mundo medieval, como veremos con el último texto que leeré en la conclusión. Por lo tanto, me parece interesante este animal o estos animales como una figura del fuego y de la presencia, de la metáfora, del sentimiento, del deseo, del ardor, pero también del arrepentimiento con respecto al sujeto amado. Muchas veces algunos de estos poemas nos van a decir que el hablante está quemándose porque está arrepentido de lo que ha ocurrido. Entonces el fuego que se anida en su pecho es algo insoportable. Entonces no siempre hay que pensar que el ardor está ahí como consecuencia de una pasión. También a veces es como, oh, ¿qué he hecho? La he perdido, ¿no? Y por lo tanto estoy aquí arrepentido y te mando este poema para que tú me puedas perdonar. No le crean, en la época ya eran mentirosos, ¿no? Pero es interesante pensar cómo hay un discurso que se va armando detrás de estas figuras animales. Voy a partir brevemente con el ave fénix. Me parece interesante pensar en el noveno apartado del fisiólogo lo que se nos señala allí. Existe una clase de volátil originario de la India llamado fénix. Esta ave se interna en los bosques del Líbano durante 500 años e impregna de aromas sus alas. Se manifiesta al sacerdote de Heliópolis en el mes de los nuevos, o sea, en Adar, lo que sería para nosotros, según Nilda Guglielmi, febrero o marzo de nuestro calendario, que en griego se dice farmuto o de farmenot. El sacerdote, luego de haberse manifestado el ave, entra en el templo y la colma el ara de ramas secas. Llega entonces a la ciudad de Heliópolis, esta ave fénix, cargada de aromas, se coloca ella misma sobre el ara, suscita por sí sola el fuego y se deja quemar allí. Al día siguiente, el sacerdote escruta las cenizas del ara y encuentra en ellas un gusano. El segundo día hay una tímida avecilla y el tercero descubre una gran águila que alza el vuelo y saluda al sacerdote y se aleja volando al lugar de donde viniera. Ahí está esa imagen del ciclo que se rompe, ¿no? Este tiempo que finalmente es superado. Me importa pensar entonces que, como señala el ya citado Máximo Isi, tenemos una gran cantidad de versiones con respecto a esta ave fénix que nos hacen dudar muchas veces si este ser es el mismo que se habla en las fuentes. Máximo Isi incluso habla en algún momento en su diccionario de los monstruos, publicado por Lañeta hace muchos años en la traducción en español, siguiendo el fisiólogo, que es la versión más extendida, que es la que recién he citado para ustedes, hay otra del pseudo Baruch, donde habla de un ave que tiene una relación más cristiana, una relación que está más ligada a lo que significa un ave que guía como una luz, que también está asociada al fuego. Entonces hay una gran multiplicidad de mitos y de figuras que se van entremezclando y que hacen bastante complejo seguir las tradiciones del ave fénix en las fuentes de la corte. Por ejemplo, la pira, esta pira donde se quemaría, se combustiona el ave fénix, todo parece indicar que sería Lucano en la Farsalia el primero que hace alusión a ese hecho. Plinio, por ejemplo, no lo nombra. Plinio no habla de la pira, pero Plinio habla del gusanito donde después va a crecer un águila, ¿no? Un pájaro más grande. Algunas fuentes, me parece que Marco Polo dice que esta ave puede llegar a medir 2 metros.
O sea, todo eso de un gusanito nos habla de un huevo. Entonces, hay una cantidad de elementos muy, muy interesantes de pensar en la diversidad de culturas que dialogan y van forjando esta imagen del ave fénix. Sin embargo, hay elementos que son característicos y que son los que yo quiero situar, poner sobre la mesa, porque son a los que podemos relacionar, son los que podemos relacionar con la poesía de trovadores. Hay rasgos entonces del ave fénix que se repiten. Primero, hay un fuego generador. Siempre hay un fuego que va a regenerar la figura del monstruo, de este animal, ¿cierto? Del ave. Y eso también va a ser muy interesante en los poetas, porque los poetas, el amor, el ardor, que va a partir de un corazón gentil, un corazón noble, va a constantemente regenerar esa pasión cada vez que o mire a la dama o se acuerde de ella. Entonces, se dan cuenta que es interesante pensar la metáfora del ave fénix como vuelvo a amar en la medida que recuerdo, y cuando recuerdo yo escribo, y cuando escribo estoy en ausencia de la dama haciendo un trabajo precioso de la poesía, ¿no? Esta poesía amorosa. Pero también es regenerador el mirarla, ¿no? Y es como el corazón, o en ese corazón noble anida ese buen sentimiento. Entonces, fuego, regenerador o generador. Hay una relación con el vuelo que también me parece muy interesante, ligado al ave fénix. Y ese vuelo además mezcla el fuego con el aire, como que muchas veces la misma ave con las alas aviva el fuego. Interesante la corporalidad también, cómo interviene en esta imagen. Se avivan las llamas, el amor que está en uno mismo, dentro del corazón noble, ahora entonces con esa imagen que entra por los ojos. Esto en la poesía italiana es muy interesante, ¿no? Todo lo que hacen los estinovistas y la tradición siciliana previa van a establecer entonces que ese amor que entra por los ojos va a anidarse finalmente no en la cabeza, sino en el corazón. No alcanzo después por tiempo a trabajar todo esto, pero qué interesante relacionarlo con la idea de Gilman, ¿no? Con esta imagen del corazón, del pensamiento del corazón, cómo el corazón también piensa y no solo la cabeza, donde hay entonces una imagen amorosa, ardorosa, que allí hace explotar solo a los amantes, aquellos que han entrado a este misterio del juego de los amigos en esta poesía, ¿no? Que han elegido a un otro. No una imposición matrimonial, sino que un amor que se vive por una libre elección. Y por lo tanto, ahí en ese corazón que yo le entrego a ese otro sujeto, a esa otra o a ese otro, bueno, va a explotar en esa pasión. Entonces, fuego regenerador y un aire que está como contenido en el mismo cuerpo. Y por lo tanto, dentro de mi cuerpo, el corazón ¡pah!, explota. Y el tercer rasgo que quiero destacar brevemente es la ciclidad que ya dije. Es decir, cómo hay acá una forma de subvertir la muerte o subvertir el tiempo. Evidentemente, aquí María José podría dar cátedra de esto seguramente. Hay una gran relación con la figura de Cristo, ¿no? El vencer la muerte, el resurgir, el hacer todo un elemento más bien ligado al mundo cristiano. Pero eso es interesante también, porque aunque se rompe el tiempo, se rompe ese inicio y el final, que es muy común también en varias bestias, ¿no? Piensen en el mismo Uroboros, ¿no? Con esta serpiente que se muerde la cola. No es tan extraño. Lo interesante es que el ave fénix es una figura asociada a los ciclos del amor. La poesía trovadoresca, los ciclos que también se marcan en la naturaleza. Estoy pensando en la primavera, ¿no? Recuerden que la primavera es el momento del canto, es el momento del florecimiento, por lo tanto también es el momento del amor. Máximo Isi, de hecho, también recuerda que este ave fénix, en estos ciclos, se puede incluso entroncar con culturas orientales, con culturas, por ejemplo, como Egipto, ¿no? La figura de Osiris, obviamente en Cristo, como hemos señalado. Y también algunos lo han relacionado, pero eso ya escapa a mi expertise y a mis lecturas, incluso las más raras. También habría que buscarlo allí en la imagen del Feng Huang chino. Así que alguno de ustedes tiene alguna idea del mundo oriental chino, así como bien duro mitológico. Bueno, ahí en Feng Huang está esta ave presagio de paz. Eso es una ave gigantesca que deja una estela y tiene muchos colores y olores. Algo conozco el mito, pero es muy extraña esa relación, pero algunos creen que puede haber ciertos vasos comunicantes. Eso por el lado del ave fénix. Le daré unos minutitos más a la salamandra ahora para luego ir a las fuentes y ahí demostrar cómo son estos caminos que podemos explorar. Bueno, la salamandra, y aquí hay una diferencia interesante entre los dos animales, o estas dos bestias que configuran este bestiario ígneo.
A diferencia del fénix, la salamandra tiene un modelo físico muy concreto. Esta indeterminación del ave fénix en la salamandra está casi siempre zanjada de una forma mucho más simple. Es un pequeño reptil. Eso es la salamandra. Es un pequeño reptil que vive en el fuego. Algunas fuentes dicen que está en la corteza de los árboles que se queman. Siempre tiene unas manchitas luminosas, medias amarillas, por eso que dice que tiene fuego. Algunos creen que hace unas telas con la piel, hacen unas telas y esas telas pueden resistir el fuego. Marco Polo es el que refiere eso en alguna de las partes del libro de las maravillas. Entonces, es interesante pensar que la salamandra tiene una corporalidad más clara y es muy notable. En la carta del Preste Juan, sin ir más lejos, mira qué mal que no está José Miguel, se acordará exactamente el momento, ¿no? En la carta del Preste Juan se nos indica en algún momento que en algunas partes hay una larva que se llamaba salamandra, y ahí están las salamandras que vienen el fuego, que hacen unos capullos, y ahí están las mujeres entonces que las emplean a las salamandras como que usan esas telas para tejer paños. Es una cosa muy bonita que habla Preste Juan, porque estas mujeres harían unas telas raras, como medias mágicas, a raíz de esas salamandras, y me acuerdo el detalle, no sé exactamente en qué momento está, pero María Jesús, esto te va a servir en algún momento seguramente porque son mujeres que hilan. Eh, para lavarlos y limpiarlos, esos pañitos, los arrojan al fuego, no al agua, porque están refiriendo al elemento originario que lo están configurando. Es una imagen muy bonita, también cíclica, que acompaña a la salamandra. La salamandra, también en algunos grandes pensadores, padres de la iglesia, pienso, por ejemplo, en alguna mención que hace San Agustín, es un símbolo de ejemplo de la posibilidad de resistir también ciertos tormentos. Probablemente muchos trovadores que ocupan o que mencionan a Salamandra tienen en mente eso, resistir la pasión, ¿no? El dolor que causa la frialdad de la dama, ¿no? Esta dama que de repente, sobre todo en la poesía de troveros, más que la de los trovadores, sobre todo en el norte, en el ámbito de la lengua de Huy, donde es más duro el amor, hay pruebas más complejas con respecto al mundo de Oc. Ahí en la pasión duele, ¿no? La pasión es fría, la dama es cruel. Piensa en toda la influencia que hay además de la narrativa artúrica, ¿no? Desde Chrétien de Troyes, el primer trovero, del cual conservamos obras, ya tenemos esa imagen del amor cruel que le duele, dice yo me porto bien, y yo no bebí el filtro que tomó Tristán, yo hago todo lo que puedo por mi dama y ella no me corresponde en nada, entonces ese amor duele. Muchas veces cuando aparecen menciones a estos animales entonces es para demostrar que yo estoy incólume, igual me hace sufrir, pero yo igual estoy aquí, igual estoy tratando de cantar y de escribir sobre tu figura, o dama despiadada, para que a ver si me perdonas y podemos concretar algo más allá. En el fisiólogo, que siempre volvemos al fisiólogo, esta salamandra es maravillosa, también, evidentemente. Y se cuenta que en el Líbano de David, acerca de los tres hermanos, introducidos en un horno de fuego y entonan un himno a Dios. En verdad, esto no tiene nada de maravilla, pues eran justos, no se queman. Tampoco asombra que resucitaran sus muertos, ni que siendo justos trasladaran las montañas del mar. La salamandra simboliza muchas veces la castidad, porque algunos autores como Vicente de Beauvoir carece de sexo a la salamandra. Así que también hay una imagen muy interesante de cómo la salamandra puede ir escondiendo ciertos elementos de la poesía trovadoresca. Recuerden que la poesía trovadoresca siempre usa ciertas metáforas para ir escondiendo identidades. Las señales, todos esos seudónimos, estos otros nombres, a veces son de pajarillos, a veces son nombres incluso masculinos a las damas. Bueno, la salamandra puede dar también esa posibilidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos entre el ave fénix y la salamandra? Posibilidades de remitirnos a ese fuego, a ese ardor, a esa luz, a ese quemarse, la pasión amorosa, que es un elemento fundamental en todo este mundo de los trovadores. Hasta aquí esta primera parte, como para que entendamos cuál es la relación que vamos a establecer con las fuentes. Voy a tomar pocas fuentes porque queda poco tiempo, pero un par de textos los voy a profundizar. Primero,
no nos extraña nunca que los trovadores hayan tomado animales, pájaros, los lapidarios, ¿no? Las piedras, siempre aparecen todo ese mundo en los poemas. Son usados para reflexionar sobre las diferentes aristas, como hemos dicho, de la fine amour. Quiero partir por un poeta y músico, ¿no? Por un trovador, voy a partir por trovadores y luego un trovero y al final un caso italiano. Por Rigaud de Verbisil, un autor de la segunda mitad, ubicados en la mitad del siglo XII, que habría escrito más o menos hasta 1160, 1170 sus últimas composiciones, y del cual se conservan 9 cansos, y en donde curiosamente estos poemas nos van a evidenciar más sufrimiento que alegría. En la vida, desde la vida, estos pequeños textos prosaicos que acompañan los cancioneros, se dice lo siguiente. Rigaud, mucho se deleitaba incluyendo sus canciones símiles de bestias, aves, hombres, del sol, de las estrellas, para expresar conceptos más originales que los demás trovadores. O sea, parece que en la poesía de este trovador en particular, el uso de animales, el uso de este tipo de elementos de la naturaleza era característico y lo diferenciaba de otras voces de su generación. Y en una canción en particular, en una canción, Atresi con l'Olifants, así como, el elefante, que es una canción tremendamente popular del canon trovadoresco. Hay más de 20 manuscritos que la conservan, según Martín de Riquer, pero lo más interesante para nosotros es que se conserva la música de esta canción. Es una canción popular, muy, muy famosa. Y además, en el caso catalán, en un manuscrito catalán, hay una razós que se agrega tardíamente. Una razós es un texto que explica de alguna forma, es prosa también, que explica el poema. Entonces, fue popular y hubo muchos elementos como hermenéuticos a partir de esta canción. De hecho, Martín de Riquer en alguna parte debe ser Los Trovadores, ¿no? El gran texto de esta materia de Martín de Riquer. Creo que una nota allí dice que esto fue tan popular, este poema, que pasó al novelino en Italia y luego a una mención en la novela Curial y Güelfa. O sea, es un poema realmente un hito, así, importantísimo. Ya, en esta canción, que a mí me gusta pensarla como una canción de autodesprecio del amante, dice lo siguiente: ¿y si yo por mediación de los leales enamorados no puedo volver al gozo? Abandono para siempre mi cantar y de mí ya no quedará nada. Avanza la voz del poeta diciendo, perdóname, yo me equivoqué, y de verdad que si tú no quieres más estar conmigo, yo no voy a cantar más. Este silenciamiento a la poesía es muy interesante, con alguna versión, por ejemplo, del ave fénix, donde el ave fénix, cuando aleteaba, tenía unas palabras alrededor. Es lo que no se cuenta en el fisiólogo. Y en la estrofa cuarta de este poema, miren lo que dice. A tot le monde suis clamats. Ante todo el mundo me acuso a mí mismo y de hablar demasiado. Y si yo pudiese imitar al fénix, del que solo existe uno, que se quema y luego resucita, yo me quemaría. Ahí está la imagen del trovador como el ave, ¿no? Yo me quemaría, pues soy tan desventurado en mis falsas palabras y pérfidas. Es decir, hay un reconocimiento de lo que ocurrió antes y ahora un fuego que lo va a liberar, un fuego que lo va de alguna forma a hacer digno a este poeta para ver si su dama lo vuelve a tomar bajo su protección y vuelven a ser amigos. Me parece que está roto ese pacto en este momento. Dicen más adelante, resucitaría en suspiros y en lloros allí donde está belleza, juventud y valor. Probablemente belleza, juventud y valor son los rasgos, las características que da a la dama que tiene en mente, ¿no? A la dama a la cual está destinada este canto. Y donde solo falta un poco de piedad. Ahí está lo que le falta a la dama, un poco de piedad. Apiádate de esta ave fénix o de este símil de ave fénix que está arrepentido, se está quemando. Dice, y donde solo falta un poco de piedad para que estén reunidos todos los bienes. Es decir, la dama es perfecta, solo le falta el perdón. No sé si tiene razón, pero bueno, en la época le creían. Avanzo al segundo caso. Ahí está el primer caso del poeta que se identifica con el fuego del fénix, pero aquí es purificador en un sentido totalmente amoroso, de la fina amor. Ahí voy a insinuar, no lo voy a tratar, pero se los voy a decir por si alguien después quiere escuchar más adelante cómo avanza esto, ¿no?
Hay otros trovadores que hacen uso de ave fénix en sus poemas, famosos los casos de Rimbaud de Arenga, Rimbaud de Orange y Per Vidal, ¿no? Per Vidal, en una de sus composiciones, de sus 45 poemas conservados, tiene un sirventés que lo refiere Francesco Zambon en algún libro, que se inicia con unos versos notables, ¿no? Y se lee lo siguiente: amiga, hasta tal punto soy vuestro amigo. Recuerden que amigo o amiga, estamos hablando de amantes, ¿no? Amantes elegidos, ¿no? Que para las otras mujeres parezco enemigo. Qué buen verso, ¿no? Para las otras mujeres parezco enemigo. Y quiero ser en vos, Fénix. Miren cómo cambia, hay un matiz acá. Quiero ser en vos, solo puedo tener este ardor, solo me puedo quemar, solo me puedo consumir en esta pasión contigo. Hay una elección única. Recuerden que este amor adúltero, este amor trovadoresco adúltero, solo puede tener una amiga, no puedes tener una amiga de la amiga. Se entiende que la amiga es el amor por elección y no es tu esposo o esposa, porque eso es impuesto, ¿no? Y quiero ser en vos, Fénix, pues jamás a otra mujer amaré, y en vos mi amor fenecerá. Aquí hay una cosa además muy interesante. En este tipo de poemas trovadorescos, Fénix se hace rimar con amix, Fénix, amix. Entonces se hace todo un juego al Ornau Daniel, ¿no? Un juego estilístico muy interesante en el poema, las variaciones que van permitiendo, como decirlo, en las rimas, ¿no? Los tratamientos orales del poema, en la canción recitada, es precioso. Entonces también hay que pensar en esta palabra oral que se apropia de este Fénix en ese sentido, no amoroso. Por lo tanto, hay trovadores que hacen juegos poéticos estilísticos también con las palabras que refieren a estas bestias. El ave fénix sería el símbolo de los amigos, de la libre elección, de la complicidad que se da en los ojos, en las miradas que producen el ardor y de ahí el fuego de la pasión. Esos son los trovadores. Voy a tomar un caso trovero y luego termino con un último poema que es el más interesante probablemente de todos. En los troveros, evidentemente, Richard de Fournival y Thibaut de Champaña son los casos más notables. Richard de Fournival, famoso trovero de principios del siglo XIII, del norte de la actual Francia, compuso hacia 1252 un famoso bestiario que es el Bestiario del Amor, que es una obra amorosa, erótica y simbólica. Es un saber, indudablemente, es una obra que propone un saber, pero un saber del amor y un saber del sacrificio de los amigos, de lo que implica entonces este verdadero juego de los amigos. En este sentido, me parece interesante pensar cómo acá tenemos un tema de la memoria que se va también a relacionar con esta imagen del vestido ígneo y del amor. Un aspecto fundamental en Richard de Fournival, y que de hecho Francesco Zambon dice que se ha estudiado poco el prólogo del Vestido del Amor. Dice lo siguiente: y yo que no puedo apartaros de mi memoria. Acuérdense lo que yo decía, cómo la dama siempre está muy presente en la escrituración, ¿no? En el momento de hacer, de componer el poema. Bella y muy dulce amada, porque la sombra del amor que os he dado se mantiene perpetuamente visible, de suerte que no podré curarme sin que aparezca al menos la cicatriz de la herida. Si fuera posible, querría permanecer siempre en vuestra memoria. Y ahí está el asunto. ¿Cómo Richard de Fournival, cómo los trovadores y los troveros permanecen en la memoria de esa dama constantemente a través de estas canciones, a través de los poemas que son cantados por los juglares en estas cortes? Richard de Fournival entonces ubica a la salamandra asociada a los 4 elementos. Y cito: porque existen 4 elementos que constituyen el mundo: el fuego, el aire, el agua y la tierra. La salamandra vive de fuego puro. Se trata de un pájaro blanco que se alimenta de fuego y cuyas plumas sirven para hacer tejidos que se limpian solamente con el fuego. Fíjense cómo empieza a aparecer información de otras fuentes. Hay un conocimiento, indudablemente, de estos bestiarios que circulaban profusamente en esta época medieval. El trovero Thibaut de Champaña, algunos lo conocen como Teobaldo IV de Navarra, ¿no? Teobaldo de Navarra es el mismo trovero. Es el de la segunda generación de troveros de Francia. Uno de los más grandes probablemente de la lengua de Huy, admirado por Dante, por Petrarca, etc.
De él hemos conservado más de una cincuentena de poemas y probablemente es uno de los autores del norte de la Francia actual donde más presencia de animales, de la naturaleza y de animales hay. Y en la canción 20, en la estrofa cuarta, aparece un texto explícito sobre el tratamiento que hace del fénix. Dice lo siguiente: el fénix busca por sí mismo los leños y las ramitas en que se quema y se arroja fuera de la vida. Como él, he buscado mi muerte. Recuerden que muchos de estos poetas están pensando siempre en que el ardor, esa pasión lo está quemando, pero no de felicidad, sino de dolor. Entonces, él es como esa ave fénix que suscita su muerte, pero no olviden que el fénix, como el amante, tiene la posibilidad de siempre de subvertir esa muerte y de revivir, ¿no? O sea, si tú me miras, basta una mirada, basta una sonrisa para que todo esto cambie y todo se modifique. Como él, he buscado mi muerte y mi tormento cuando vi a mi amada, si piedad no me ayuda. ¡Oh Dios! ¡Qué placer me produjo su vista y cuántos males he sufrido después! Su recuerdo. Ahí está la imagen que está uniendo Richard de Fournival a todo lo que hace con el tratamiento de los animales, porque es un bestiario, insisto, este texto es un bestiario completo y cada cuentito, digamos, cada poema está relacionado uno con el otro, están concatenados, ¿no? Como un collar de animales. Su recuerdo, mi anhelo y mi gran pasión me hacen morir de deseo. Ahí está entonces, parece transparentando qué es lo que le pasa. No es solamente amor, aquí hay un deseo, un ardor que está entonces quemándolo porque no puede darle finalmente una respuesta, no puede saciar ese deseo. Entonces, primera conclusión, ¿cómo podría ser este juego de los animales del bestiario ignio en trovadores y troveros? Primero, puede ser una muestra del amor, pasión, deseo, ¿no? Como hemos dicho. Puede ser también una imagen estilística, pero también puede ser una personificación del propio amigo que está en una situación más o menos favorable con respecto a su amada. Me voy a pasar un par de minutos de los 30 que tenía presupuestado porque quiero dar un último caso. Voy a mostrar dos o tres casos y voy a hacer referencias por si le interesa el tema más adelante. ¿Cómo sigue esto? Esto habría que pensar después, y yo creo que los que heredan, obviamente, toda esta tradición del bestiario asociado al fin amor, son las escuelas poéticas italianas, desde Sicilia hacia, llegando finalmente a los estinovistas. Hay ahí un tema muy interesante. Yo solamente voy a leer una parte de lo que tengo escrito y voy a hacer unos ejemplos y hago las conclusiones. Quiero tomar el caso de Giacomo da Lentini, de la escuela siciliana, que son evidentemente los que van a heredar mucho del mundo de trovadores y troveros. Esta escuela siciliana, que surge en el primer tercio del siglo XIII, es una escuela poética fundacional en muchos aspectos desde la visión de Italia. Es una heredera, como hemos dicho, de los trovadores. Y Federico II, la corte de Federico II, hace un trabajo con fuentes, pero también con varios trovadores que van a estar viviendo allí, escapando de lo que está ocurriendo en Occitania en esos años. Palermo será una corte fundamental para esto. Giacomo da Lentini, el mismo Reinaldo de Aquino, el mismo Federico II y su hijo Enzo serán cultores de una tremenda poesía poco estudiada en nuestra lengua, lamentablemente. Según Carlos Alvar y José Manuel Lucía Mejía, la actividad de este poeta que nos interesa, que es Giacomo da Lentini, está atestiguada entre los años 1233 y 1240. Es el famoso notario, ¿no? El notario que habla Dante en la comedia, ¿no? En el Purgatorio, cuando se encuentra con Bonegiunta, Arbiciani y Daluca, ¿no? Y dice, sí, yo soy Dante, aquí que escribía el Donne che avete l'intreccio d'amore. Entonces es un poeta importante, muchos creen entonces que además es el inventor del soneto, uno de los primeros cultivadores del soneto. Entre paréntesis, si a alguien le interesa, hay una muy buena edición del 2018 de los poemas completos de Giacomo da Lentini en edición del profesor Richard Leeming de la Universidad de Toronto, una edición italiano-inglés, buenísima, con las notas, el prólogo está muy, muy bien. Y quiero tomar un poema o dos poemas que son en parte los que refiere también Francesco Zambon en el alfabeto simbólico de los animales, ¿no? Este texto sobre los bestiarios.
que tiene el profesor Zambón. Hay dos textos importantes para el bestiario ígneo. El mismo profesor Zambón propone que en Giacomo da Lentini y en otros autores italianos podríamos pensar en un bestiario ígneo tal cual, o sea, que hay una reflexión consciente de lo que significa tomar esta tradición trovadoresca y armarla en esta escuela fundacional italiana, ¿no? O de los dialectos del sur. Los poemas son, sí, como Parpalión, Catal Natura y lo Badalisco a los Specchio Lucente. Es interesante porque el profesor de la Universidad de Trento, Francesco Zambon, dice lo siguiente: lo que podríamos denominar como bestiario ígneo de Il Notaro se haya concentrado en estos dos sonetos, aunque su halo simbólico se extiende a muchas otras composiciones. Yo quiero ampliar un poquitito lo que dice Zambon en lo siguiente. En el primer soneto hay una referencia al fénix. Dice, rendendo vita como la finese, es decir, devolviendo la vida como el fénix. Pero también uno podría pensar acá que está devolviendo la vida como cuando fenece. Un fénix puede también establecerse como la muerte en sí. Pero de todas maneras, esto me parece más interesante porque acá hay una alusión, y este es el conocimiento de la poesía trovadoresca, a un poema de Rimbaud d'Arenga, que evidentemente nos lleva a una reflexión no solamente sobre el amor, no solamente sobre la poesía, sino también sobre el uso de estos animales en esta poesía. Los versos de Rimbaud d'Arenga dice: así como el fénix nunca muere o nunca fenece, fénix, 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 dice el original, ahí está el juego estilístico, no sé yo si seré tu amigo. Ahí está esta imagen del trovador que dice: yo no sé si finalmente voy a poder resucitar como el Fénix. Tiene dudas el trovador si esa dama lo va a corresponder o lo va a perdonar. Seguramente el segundo poema, rápidamente aquí termino, que es Madonna di Io voglio, Deciros quiero, señora, deciros quiero, es el texto más interesante porque además es una especie de paráfrasis de un texto de Forqué de Marsella. El profesor Alvar y José Manuel Lucía Mejía proponen incluso que podría ser una traducción. A mí me parece más que es una paráfrasis, pero quiero situarme en el momento donde habla justamente del corazón, del dolor y de la ave fénix para terminar. Señora, deciros quiero cómo el amor me ha rendido ante el gran orgullo que vos bella mostráis sin que me sea de ayuda. Ah, desgraciado, mi corazón está en tales penas que vive cuando muere, por bien amar, y esto lo considera vida. ¿Y yo? ¿Muero o vivo? Nada de eso. Mi corazón muere más veces y con más dolor que si lo hiciera por muerte natural, por vos, señora, mi amada, y os desea más que a sí mismo y vos lo seguís desdeñando. Amor, qué mala hora fui vuestro amigo. Es una mala canción. Evoca ciertos elementos de las trovairits más que de los trovadores. Y es interesante que acá la resurrección de este dolor es como un ave fénix inversa, ¿no? En vez de resucitar a la vida, este hablante resucita en la muerte, porque ese desdén de la dama lo vuelve a hacer, lo vuelve cíclicamente a enfrentarse a esa muerte del amante, de la mix. Mi enamoramiento no puede expresarse con palabras. Interesante el juego que hace de la poética también. Pues así como yo lo siento, no lo pensaría ni diría ninguna lengua. Y esto que digo no es comparable a las ataduras de mi corazón. Fuego siento en mi pecho. Ahí está el ardor. Fuego siento en mi pecho y no creo que se apague. Al contrario, sigue abrazándome. Aquí la pregunta clave: ¿por qué no me consume? Se está quemando en el fuego, está viviendo en el fuego, ahora se ha transmutado en una ave fénix, está viviendo, es parte de este bestiario ígneo. ¿Por qué no me consume? Porque sigo viviendo en este fuego. Oí que la salamandra en el fuego vive y está sana. Así me pasa desde hace tiempo. Vivo en fuego amoroso y no sé qué decir. Mi labor espiga y no grana. Termina mostrándonos la voz del hablante en este poema de Giacomo da Lentini, la condición natural del amante desdichado, estar en el fuego, consumiéndose en él
con la esperanza de ser correspondido, pero no lo sabemos. Y como no lo sabemos, solo le queda llorar, le queda estar consciente de ese elemento que lo asimila a la salamandra o a un animal de vestero ígneo. Termino con algunas proyecciones. Creo que sería interesante volver sobre varias ideas del profesor Zambón, pero además, como dije al principio, utilizar elementos de Giorgio Agamben, por ejemplo, sobre el intelecto de amor, relacionarlo con lo que significa el texto del pensamiento del corazón de Hillman. Y me quiero quedar con dos ideas, con una idea del profesor Zambón y luego con la proyección en otros autores, cómo sigue esto más adelante. Dice Zambón, el corazón del amante, es a raíz de este último poema, ¿no? El corazón del amante viene a ser una especie de monstruo de monstruos. Qué buena imagen que dice Zambón, es un monstruo de monstruos. Es el monstruo del ave fénix de la salamandra, a eso se refiere. En el cual se suman las propiedades mágicas de varias criaturas. Finalmente, el amante, el amix, es el depositario de una multiplicidad de elementos de la naturaleza y particularmente de varios animales que están en estos tratados tan conocidos en el mundo medieval. Si ustedes hacen un caminito rápido más adelante, yo recuerdo algunas apariciones de aves fénix o de salamandras en la posteridad, post Escuela de Sicilia. Vayan a Dante, siempre tira Dante, novena fosa, octavo círculo, donde están los fraudulentos, castigados los sembradores de la discordia, ahí se hace alusión a uno que apareció quemado y se le compara con el ave fénix. Dante hace unos versos magníficos que no me resisto a leer, a no leérselos. Dice, y en mucho menos de lo que se tarda en trazar una O una I, aquel pobre ardió y cayó en cenizas convertido. Aquí es un castigo, cuidado, aquí no tiene que ver con el amor, tiene que ver con una ave fénix que está homologándose a la condición del infierno. Y después de caer desperdigado, se juntó la ceniza por sí sola y retornó a su estado primitivo. Según dicen los grandes eruditos, así muere y renace el ave fénix. Cuando llega a cumplir 500 años, jamás come ni hierba ni cebada, sino incienso y amomo destilados, y de nardos y mirra es su mortaja. En Dante hay ahí indudablemente gran poeta aventajado de conocimiento de la poesía de los siglos anteriores. Hay ahí una mención a la de Fénix. Ni hablar del gran Francesco Petrarca, donde la imagen del ave fénix se asocia a Laura, lo que es muy complejo que no hablaré acá, pero solo diré algo. Porque Laura no solamente es una dama, es la poesía, es el laurel, es el oro, es todo lo que tiene que ver con un símbolo más complejo que la dama de los trovadores. Por lo tanto, acá el ave fénix está relacionada con la poesía en sí, con la poesía que refiere a la amada, con la memoria, con el ardor, pero también con la resurrección. Recuerden que Petrarca lo va a resolver de una forma mucho más cristiana, más obediente que un Dante o que un trovador. Pero cuidado, si ustedes van al último texto escrito por Petrarca, El triunfo del amor, al final los últimos versos, Petrarca vuelve a abrir ese doble camino, no sabe cómo resolverlo. Él lo resuelve de una forma muy cristiana, muy salvífica, muy de, digamos, celestial, pero igual hay un par de versos casi al final donde él habla que igual tiene un cierto deseo por lo que era Laura antes de morir, la mujer. Así que hay un tono erótico al final del Petrarca, muy a su pesar probablemente, pero allí hay esta imagen de resurgimiento también del deseo. Compleja la imagen del ave fénix en Petrarca, pero también ahí tienen otro caso que podríamos seguir en esta línea de autores de la lírica medieval, o ya premoderna, ¿no? Y si nos vamos al mundo moderno, y aquí lo último, os lo prometo. Bueno, si vamos por el caso de la alquimia, Paracelso, ¿no? Paracelso tiene ese libro precioso sobre las salamandras, las ninfas y todos esos habitantes del bosque, etcétera. Altamente recomendable. Y el ardor, de aquí creo que hay un temazo, ¿no? El ardor ligado a la pasión, a lo que uno podría encontrar como ecos del afín amor, ligado al vestido ígneo, en ese caso al ave fénix, a la salamandra, se hace muy patente en la poesía femenina medieval. Desde las Trovairits occitanas hasta las marquesanas y petrarquistas del 13 y del 14, pero sobre todo en las autoras del 16 italiano. Y voy a terminar no con una conclusión académica, sino leyendo un poema que cierra, me parece muy bien, cómo hay una tradición
de ardor, de poesía ligada al amor, al afín amor y sus variaciones en relación a los animales que refieren esa consumación del deseo en el sujeto. Y además en voz femenina. Gaspar Stampa, la gran, maravillosa poeta italiana del 16, tiene un soneto perfecto sobre este tema. El amor me ha hecho tal que en fuego vivo, cual nueva salamandra, al mundo, y como aquel otro animal, no menos raro, que en un mismo lugar nace y expira. Eso es el ave fénix, ¿no? Mis delicias son todas, y mi gozo vivir ardiendo, y no sentir los males, sin preocuparme de si quien me empuja tenga de mí piedad mucha ni poca. Era extinto el primer ardor apenas, y otro encendió el amor, que es aún más vivo y más grande que cuantos he probado. No me arrepiento de mi arder amando, si quien de nuevo el corazón me roba, de mi ardor pleno y satisfecho queda. Es otra clave, ya no es medieval. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay cero tapujo. Las autoras del Renacimiento abiertamente hablan de sus deseos sexuales y hablan del ardor y de lo físico, pero no deja de ser interesante que en un soneto logre Gaspar Stampa, que no es el único poema, hay varios otros poemas donde ella habla de la ave fénix emulando su ardor, pero no deja de ser interesante que aquí junte las dos bestias en unos cuantos versos diciendo cómo ella arde por amor, arde de deseo por ese otro sujeto. La poesía femenina, y aquí termino, la poesía femenina es mucho más explícita que la poesía de trovadores, de troveros, incluso de los Minnesänger alemanes, incluso de los poetas del 14 o ya 15. Me parece que aquí hay una poesía femenina muy interesante de mirar para cerrar este tema de el ardor y la pasión.